Y ahora, con ustedes, la consulta médica. Un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica. Qué bueno que están con nosotros una vez más en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta. Para mí un grato placer poder acompañarles en sus hogares en cada sábado y también durante la semana por esta BTV Canal 32. Nosotros siempre en este programa queremos compartir con ustedes un tema de salud porque nuestra meta es que todos podamos vivir felices, porque en definitiva el tener salud es lo que nos ayuda a lograr la felicidad. Definitivamente la salud es lo más importante que todos tenemos y por eso tenemos que cuidarla. Ese es nuestro gran objetivo, de poder colaborar, contribuir, de poder aportar un granito de arena para que todos nosotros podamos saber cómo hacerle frente, cómo prevenir las cosas que nos hacen daño, sobre todo en materia de salud. Precisamente hablando de materia de las cosas que nos están afectando, precisamente quiero compartir con ustedes una información que es muy alarmante, y es que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la diabetes tipo 2 es considerada, como todos sabemos, ¿verdad?, una de las principales asesinas en el mundo, y cada año en República Dominicana se registran unos 30,000 casos de pacientes con úlcera de pie diabetes. De eso vamos a hablar en este programa queremos también informar que además de este total de pacientes que se produce en el año, se realizan alrededor de 5,000 amputaciones de pie por este problema, ¿verdad?, que causa la diabetes en el paciente. Los pacientes diabéticos tipo 2 representan un 90% de los afectados. En este programa queremos llamar la atención y queremos darle las informaciones de manera que, sea usted diabético o no lo sea, pueda tener las herramientas para poder prevenir este gran problema. Para ello hemos invitado hoy al doctor Juan Vicente Méndez. Él es cirujano general y vascular, especialista en pie diabético. También es jefe del servicio de cirugía vascular del Hospital Francisco Moscoso Puello y gerente de la unidad de pie diabético y cura avanzada, doctor Raúl Álvarez Sturla, del mismo centro. Con él vamos a conversar sobre este tema. Qué bueno que está con nosotros, doctor. Bienvenido a esta consulta médica. Buenos días. Gracias, Patricio, por la invitación. Qué bueno. En espera de que podamos cumplir con las expectativas, las preguntas y los comentarios pertinentes con relación al tema. Bien, doctor, para mí es muy alarmante la cifra y quisiera que usted me corrigiera o me refrescara realmente por dónde andan estas cifras, sobre todo en nuestro país, qué se está haciendo en el tema del pie diabético y por qué es tan importante precisamente que dediquemos este programa a este tema. Sí, realmente las estadísticas mundiales reportan que ya en la actualidad tenemos unos 362 millones de pacientes diabéticos en el mundo. Wow. La proyección es que para el 2045 tendremos unos 600 millones de pacientes diabéticos. Extrapolando esta cifra a nivel del país, la población está afectada en un 13.5%, estadística del INDEN. Esta estadística es muy importante, es decir, que de la población dominicana, la población productiva, tenemos una cifra de pacientes que oscila entre un 13.5% de pacientes diabéticos. Sí. Como usted bien dice, la úlcera del pie diabético o pie diabético es una entidad que bastante afecta como complicación otros elementos del pie y de la diabetes, y que una de las complicaciones con una alta morbimortalidad en el paciente diabético. ¿Qué proporción de los diabéticos pueden o padecen de este problema? Sí, en la proyección, en la evolución del tema de úlcera de pie diabético, y para definir esto, lo primero es saber qué es un pie diabético.
Así es. Un pie diabético es, según la Organización Mundial de la Salud y el Comité Internacional de Diabetes, como una ulceración, una lesión, infección de los planos profundos del pie que está ubicado por debajo del tobillo o cercano a él, con un daño neuropático y con un daño microvascular o enfermedad arterial sobreañadida. Durante la evolución de la diabetes, estos pacientes presentan esta entidad, un 45-50% de mortalidad, expresándose hasta un 65%. Es bastante alto. Con un índice de recidiva y de sobreinfección en los pacientes y con una disminución de la calidad de vida debido a la gran probabilidad de que este paciente durante el desarrollo de la úlcera de pie diabético tenga una complicación que puede ser menor, una complicación menor, una amputación menor o una amputación mayor. Doctor, ¿cuántos diabéticos más o menos, en qué modalidad o variante de la diabetes padecen más este tipo de problemas? Hay diabetes tipo 1, tipo 2, ¿verdad? Y en el país, ¿cómo se manifiesta? Sí, se expresa más en la tipo 2, es la más frecuente. Y de hecho, en los estudios que se han hecho en el país, se reporta que realmente exponencialmente es una enfermedad que ya tiene características de epidemia. Y realmente sí, porque es que durante la evolución y los factores que intervienen en la diabetes son factores propios, factores familiares hereditarios, factores personales, tipo de vida, los hábitos, los malos hábitos alimenticios y higiénicos y dietéticos, como bien sabemos, la falta de ejercicio, sobrepeso, el estrés social y familiar, hace que estos pacientes también tengan una gran prevalencia. Por lo tanto, el grupo más importante de esto, aunque también lo sea el primero, es el tipo 2. Porque, bueno, evidentemente el problema del pie diabético se da en personas que padecen diabetes, no en otras personas, evidentemente, pero mi cuestionante es por qué realmente en el pie, de manera específica, por qué se produce esta situación y cómo se puede detectar, o sea, cómo una persona se da cuenta de que padece de este problema. Los factores, como bien dije en la definición, tienen que ver mucho con la parte neuropática, el daño neuropático que produce la diabetes y la enfermedad arterial periférica concomitante que afecta a dicha entidad. Estos pacientes normalmente, al tener una no observancia de su pie, cuidado de sus pies, que debe ser orientado por un personal que tiene que ver con podiatra, con imágenes, pero no queremos poner, ¿verdad?, imágenes que son muy fuertes. Sí, entonces esto hace que estos pacientes, durante su desarrollo de pie diabético, y como tal, le diré que aquí hay unos 30.000 casos anuales y realmente lo que nosotros queremos hacer es tratar de impactar, orientando y educando a la población desde el punto de vista de que estos pacientes tengan control metabólico, que es lo más importante, tratarse su enfermedad arterial periférica de base, hacerse los estudios pertinentes, usar un zapato adecuado. Esto hace que estos pacientes tengan una mayor sobrevida y que esta úlcera de pie diabético no se convierta en un 87% de lo que es una amputación no traumática, como bien produce. De hecho, en los Estados Unidos, la tercera parte del presupuesto en salud en Estados Unidos se está invirtiendo en patologías de pie diabético, en complicaciones de ese tipo. Y de hecho, la expresión es que tiene una alta morbi-mortalidad. Y de hecho, realmente, cuando usted amputa a un paciente, está limitando la calidad de vida de este paciente al extremo que se equiparan las cifras de una amputación mayor a una cirugía de esófago, a una cirugía de carótida, que es una dacterectomía, o una cirugía de corazón abierto. Entonces, estos pacientes tienen una alta morbimortalidad debido a esta complicación. Y debido a esto, el enfoque debe de ser no solamente por la Organización Mundial de la Salud, que está haciendo mucho hincapié en tratar de que estos pacientes se les dé la mejor terapia posible y que disminuyamos durante el tiempo que podamos hacerlo, disminuir el índice, no evitarlo, sino disminuir el índice de amputación. ¿Por qué una persona llega a esta situación, verdad, de este problema, verdad, del pie diabético? Una persona diabética, entiendo que hay
una parte de descuido, ¿no? De seguimiento, de visita a su médico. Sí, el control debe de ser con el especialista, su médico de base. Esto, orientarlo sobre las complicaciones propias de la diabetes, que son varias. Dentro de las más frecuentes tenemos la retinopatía diabética y por lo tanto produce mucho daño a nivel, ¿no?, del ojo, produciendo ceguera. No solamente a nivel renal, que es la nefropatía como causa de insuficiencia renal en los diabéticos, y como no la vasculopatía o enfermedad arterial periférica. El hecho de presentar dicha entidad es debido a que estos pacientes, debido a su descontrol metabólico, presentan una alta incidencia de patologías arteriales y microvasculares, y esto hace que estos pacientes tengan inobservancia en cuanto a la pisada, en cuanto a algunas agresiones en el pie. Y estas lesiones, que pueden ir desde un simple callo, que es lo que se llama una hiperkeratosis plantar, tener una mayor frecuencia de úlcera de pie diabético, y por lo tanto nosotros, para tipificar este tipo de entidad, dividimos en 3 grandes grupos, lo que son las úlceras neuropáticas, las úlceras neuroisquémicas y las úlceras neuropáticas, o las úlceras isquémicas per se. Cada una de ellas tiene una alta tasa de complicación, de probabilidad de morbimortalidad. Por lo tanto, el screening debe de ser, la evaluación debe de ser con un podólogo, un podiatra, su cirujano vascular, su endocrinólogo de base, su médico de familia, y a través de esto, con un personal de enfermería, orientarlos sobre la condición de pie diabético y tratar de disminuir dicha entidad. ¿Hay alguna situación de salud que pueda dar al traste con un pie diabético que no sea la diabetes? Sí, hay otras causas que pueden generar una arteriopatía debido a un trastorno metabólico, una dislipidemia, puede llevarlo usted a una oclusión arterial en un paciente diabético y producir una entidad también que es una entidad diferente, pero es al final lo mismo. Las crisis hipertensivas con trastorno de disfunción, los trombos a nivel de las arterias, enfermedades propias degenerativas de los pies, algunas lesiones dérmicas de la piel o enfermedades micóticas, infecciones a nivel de la piel pueden producir dicha entidad. Bueno, vamos a ver en el próximo segmento realmente qué debemos hacer, tanto los pacientes, y qué se están haciendo, cuáles son los últimos avances realmente, y sobre todo en nuestro país, qué está haciendo la salud pública para contrarrestar y de qué manera ha afectado precisamente el índice de padecimiento de este problema de pie diabético. Mientras tanto, ustedes saben que siempre compartimos algunos reportajes y material sobre los últimos avances, y hoy quiero en esta parte compartir precisamente un reporte de la Universidad de Johns Hopkins, en donde se ha descubierto ya hace un tiempecito, pero que queremos retomar este material para que podamos estar informados, que se ha descubierto una nueva proteína que podría ayudar a prevenir la diabetes tipo 2. Se ha encontrado en el sistema nervioso, desencadenando la segregación de insulina en el páncreas. Y vamos a escuchar precisamente esta información que tomamos como cortesía de La Voz de América. Adelante. Unos ratones han llevado a los científicos a un nuevo descubrimiento, uno que pudiera un día llevar al temprano tratamiento de la diabetes tipo 2. Biólogos de Johns Hopkins encontraron que una proteína que ayuda al crecimiento de las neuronas, llamada factor de crecimiento de neuronas, o NGF por sus siglas en inglés, tiene una segunda encomienda: desencadenar la liberación de insulina en el páncreas. Reggie Kuruvilla, de la Universidad de Johns Hopkins, explica. No se sabía cómo las células beta reconocían la glucosa para remodelar la barrera esquelética. Encontramos que el receptor NGF está involucrado. Es el vínculo entre la glucosa y la remodelación de la barrera citoesquelética para segregar insulina. El estudio puso a prueba los niveles de glucosa en ratones luego de manipular genéticamente la función del receptor NGF.
Curvila dice que abordar tempranamente la célula beta pudiera prevenir la diabetes tipo 2. Creo que es absolutamente crítico encontrar las vías importantes para el funcionamiento beta celular y poder manipular esas vías para la intervención temprana de la enfermedad, contrario a simplemente manejar luego una enfermedad crónica. El equipo tiene la esperanza de inspirar más estudios de NGF en seres humanos que un día pudieran llevar al desarrollo de fármacos que afecten la actividad del receptor tratando la prediabetes. Henry Llanos, Voz de América. Usted está en sintonía con La Consulta Médica.